Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, voy a agradecer a la doctora Marilyn Fontemaki por esta convocatoria para sumarme con algunas reflexiones a participar en este Congreso Internacional que este año 2020 se realiza en condiciones tan especiales. Y mis reflexiones van a estar orientadas a uno de los temas que más nos preocupan a los operadores y operadoras del derecho de las familias y la niñez, que es en lo tocante a los tiempos del proceso. Quiero compartir con ustedes reflexiones asociadas al impacto de una nueva ley que rige en mi provincia, en la provincia de Mendoza, desde diciembre del año 2018. Es una ley bastante nueva que ha tenido una aplicación dispar porque no se puso en vigencia inmediatamente a todos los procesos, sino solo a los nuevos procesos, y luego vino la situación de emergencia sanitaria. Sin embargo, trataré de formular o de tomar algunas pistas o algunas pilares sobre los cuales construir unas pocas conclusiones, aunque sea provisorias. Voy a compartir una pantalla que tiene un PowerPoint, sobre todo para para orientar la exposición y no dilatarla más allá del tiempo previsto, partiendo de una reflexión. Esta autora, Eguren, que elaboró un trabajo publicado en la revista de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, un trabajo ya bastante viejo, dice en uno de sus pasajes: lo justo es dar a cada quien lo que corresponde cuando le corresponde. De poco sirve obtener una sentencia o una decisión judicial totalmente ajustada a derecho y sólidamente fundada si esa sentencia llega tarde. Y esto de llegar tarde, quienes trabajamos, ejercemos la profesión desde el lugar que nos toque, observamos que los tiempos de los tribunales generalmente no son los tiempos de la gente, de las ciudadanas y ciudadanos, sean niños, adolescentes o adultos, que reclaman una decisión judicial, la intervención judicial en la gestión de un conflicto, suelen estar muy lejos digamos, de las respuestas de los tribunales. Y esto no solamente en estos tiempos tan excepcionales como los que estamos viviendo, donde por un lado se han modificado gran cantidad de prácticas judiciales por la situación de aislamiento y luego por la situación de distanciamiento que se está viviendo en mi provincia, donde deben ajustarse absolutamente todos los procedimientos justamente para evitar los contagios. Bueno, ¿cómo hacemos para saber si un proceso está teniendo o está sufriendo una dilación indebida y entonces se aparta de lo que puede considerarse como tutela judicial oportuna y efectiva, donde la oportunidad es fundamental en aras a la efectividad? Tenemos las pistas que nos ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el caso Valle Jaramillo y otros versus Colombia, con el voto razonado del doctor García Ramírez, pasando por Fulán versus Argentina, Fornerón, casos que han dejado expuestas la gran, digamos, demora de muchos procesos que involucran personas en situación de vulnerabilidad en la Argentina y por las cuales Argentina ha sido condenada. Ustedes saben que la Corte fija de algún modo 4 estándares que hay que tener en cuenta. El primer estándar es analizar la complejidad del asunto, ¿no? No es lo mismo quizás una restitución internacional de un niño que un juicio de alimentos. En segundo lugar,
analizar cuál ha sido la actividad procesal del interesado. Si el interesado inicia el proceso y no lo impulsa por el transcurso de un año o dos, pues entonces la responsabilidad del Estado no existirá de la misma manera que si el interesado está desplegando una actividad procesal oportuna y ajustada. En tercer lugar, evaluar la conducta de las autoridades judiciales y por último, evaluar lo que está en juego, es decir, la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Con respecto a la conducta de las autoridades judiciales, en este voto que yo les mencionaba de García Jaramillo, de Sergio García Ramírez en Valle Jaramillo, dice: el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable. Esto, continúa explicando, la demora prolongada incide contra las expectativas de los justiciables, desanimándolos y al mismo tiempo atenta contra la seguridad jurídica y desacredita a la tarea de los jueces. Y vaya, digamos, un reconocimiento de la verdad de esta expresión del doctor Sergio García Ramírez cuando uno tiene que dar respuestas a los interesados sobre la lentitud de los procesos. En punto a lo que está en juego, sabemos que en los procesos de familia casi todo sentimos que puede ser valorado como urgente. Desde un derecho a percibir una cuota alimentaria por personas vulnerables, sean niños, sean ancianos, el derecho a la vida familiar de aquellos niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad porque su familia no puede garantizar justamente el cumplimiento de las funciones parentales o las funciones nutricias o de cuidado, y la necesidad de actuar rápidamente para encontrar una familia, por ejemplo, que pueda cumplir estas funciones, como por ejemplo en el caso de las adopciones, el derecho a la coparentalidad. En estos tiempos de pandemia parece que está en crisis, ¿no? Nuevamente este derecho a la coparentalidad con padres y madres que han vuelto a obstruir vínculos con razones absolutamente injustificadas, y entonces es necesario exigir el cumplimiento de convenios, ejecuciones, denuncias cruzadas. Bueno, este derecho a la coparentalidad es también un derecho que no admite dilaciones. Derechos a la protección de la integridad personal, caso típico de medidas tendientes a preservar a la mujer o los niños ante situaciones de violencia, derecho a la vivienda. Y en general, lo que está en juego en los procesos de familia está muy asociado a personas en situación de vulnerabilidad cuya intervención, digamos, no admite demoras. La Corte Interamericana, en el caso Furlan, también con respecto a las autoridades, al tema de los derechos de los que están en juego, dice que las autoridades judiciales que tuvieron a cargo un proceso civil, recuérdense que el caso Furlan se trató de un niño, un joven, que bueno, durante el proceso alcanzó la mayoría de edad, que queda con una severa discapacidad, era imprescindible, dice, que tuvieran en cuenta las particulares condiciones de vulnerabilidad de esta presunta víctima, pues además de ser un menor de edad, posteriormente un adulto con discapacidad, contaba con pocos recursos económicos. Esta es la interseccionalidad de las vulnerabilidades o vulnerabilidades por capas. Persona menor, persona con discapacidad y persona pobre. De los argumentos presentados por el Estado no se desprenden razones concretas que justifiquen por qué un proceso civil que no debía durar más de 2 años terminó durando más de 12 años. Y no solo en materia de discapacidad, también en materia de niñez, fíjense que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso ya bastante viejo, ha dicho desde entonces, reiterado, las decisiones relativas a los niños requieren tratamiento urgente
urgente, desde que el transcurso del tiempo puede tener consecuencias irremediables. Doctrina repetida por la Corte Interamericana, también en Fornerón o en las medidas contra Paraguay, donde también del año 2012. Muy bien. Entonces, a partir de estos pilares que nos fija la Corte Interamericana, vamos a tomar unos minutos para reflexionar lo que viene pasando en Mendoza, con la idea de hacer digamos, algún balance de esta nueva ley en materia de proceso de los tiempos, sin dejar de tener muy en cuenta justamente que en este año de vigencia, que en este poco más de un año de vigencia, prácticamente 6 meses, han sido en el marco de la pandemia. Jorge Peirano ha sostenido en un artículo suyo publicado en Microjuris que el mayor desfasaje entre la programación legislativa y lo que ocurre en el trajín judicial cotidiano se produce en lo tocante a los tiempos del proceso. Los asignados en los códigos no se corresponden con los realmente insumidos. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque esta ley vigente en Mendoza se ha ocupado mucho de establecer plazos de los procesos, plazos de los traslados, plazos para las notificaciones, plazos para las citaciones a comparecer, plazos para la audiencia de vista de causa y plazos que no son plazos, digamos, extensos. En general, son plazos bastante reducidos. Una discusión se generó entre los operadores si estos plazos son ordenatorios para el tribunal o si se trata de plazos perentorios que deben ser cumplidos. En verdad, durante un primer tiempo de la vigencia de este código, comenzó a generarse esta idea de que los plazos solo son perentorios para las partes, pero ordenatorios para el tribunal, porque las estructuras judiciales no permiten llevar adelante o cumplir los tiempos fijados en esta ley. Con lo cual tenemos un principal problema que confirma la hipótesis de Jorge Peirano al sostener esta afirmación. Cuando se elabora esta ley procesal, se partió, digamos, uno podría hacer un diagnóstico sobre las causas más comunes de la demora de los procesos de familia en Mendoza. Una primera causa que yo ahí la llamo los peloteos de competencia, y vamos a ver que sobre este punto quizás la ley hace un aporte importante. Se observaba en Mendoza una enorme pérdida de tiempo a raíz de que los expedientes iban pasando de un juzgado a otro porque no quedaba claro cuál era el juzgado que tenía que intervenir en los diferentes asuntos y conforme las reglas de conexidad o respecto a jurisdicción que rigen en estos procesos. Otro de los problemas es la multiplicación de procesos y sobrecarga de agenda. Sabemos que en tiempos de crisis la familia y los grupos familiares también están en crisis, y cuando no se pueden gestionar en forma privada, se reclama la intervención de la justicia, y suele, cuando un grupo familiar se judicializa, multiplicarse exponencialmente la cantidad de procesos relativos a este grupo familiar, con lo cual es fácilmente observable cómo se lleva adelante la sobrecarga de agenda de los tribunales. También otras de las cuestiones que suelen dilatar los procesos es el periodo de prueba, con un exceso de prueba ofrecida que no se puede, digamos, a veces
es que es innecesaria, y entonces hay que pensar en qué facultades pueden tener los jueces como para controlar, las jueces o las partes, como para controlar la prueba realmente necesaria, la lentitud en el impulso de la causa a raíz de los principios dispositivos, del principio dispositivo que regía fundamentalmente en los procesos anteriores, fracasos en las notificaciones y por lo tanto fracasos en las audiencias, solo algunos puntos que había que empezar a, digamos, o que debían ser mejorados si se quería mejorar los tiempos de los procesos de familia en Mendoza. También se observaban una serie de responsabilidades compartidas de todos los actores del sistema, no solo la burocracia judicial y los recursos siempre escasos, sino también especulación de los abogados con el tiempo, otros actores judiciales, dilaciones, digamos, a veces cruces, actividades o dispendio de tiempo en diferentes actividades realizadas por diferentes actores judiciales. Este diagnóstico, ¿no?, llevó entonces a que la ley 9120 tenga una estructura, como les decía, muy enfocada a mejorar a proporcionar un proceso previsible que fije con claridad cuáles son los tiempos de cada uno de los actores para los distintos actos procesales. Está organizada en 3 libros, un primer libro donde se fijan, digamos, normativas o disposiciones generales, entre las cuales se encuentran principios y características como la tutela judicial efectiva y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, sean niños, sean personas adultas, y se explicitan una serie de principios como el principio de inmediación, de oralidad, el manejo de la prueba, la buena fe procesal. En el libro segundo se ordenan y se regulan 3 tipos de procesos generales: un proceso ordinario, un proceso abreviado y un proceso urgente, y se definen cuáles son las pretensiones que se van a regir por cada uno de esos procesos. Y en el libro tercero se ocupa especialmente de ciertos procesos que llama procesos especiales. Muy bien. ¿Cuáles son los ejes que trae este código? Y ahí yo les puse manos de cal y manos de arena, uno sobrepuesta a la otra, de manera que hay marchas y contramarchas en numerosas cuestiones. Por ejemplo, se fija como un primer pilar del proceso de familia en Mendoza la oralidad, que se trate básicamente, si bien es un proceso mixto, porque la demanda y la contestación en general es escrita, hay un fuerte impacto de la oralidad a través de los procesos por audiencias. De la misma manera que en la justicia, la reforma del Código Procesal Civil y Comercial que rige en Mendoza, se han previsto 2 audiencias, una audiencia preliminar y luego una audiencia final, o la que originariamente se llamaba audiencia de vista de causa. Lo que sucede es que estas 2 audiencias solo están previstas para el proceso ordinario, no para los procesos abreviados. La importancia de los procesos abreviados: se realiza solo una audiencia final, no se realiza la preliminar. A mi modo de ver, eso es una pena, porque la audiencia preliminar tiene una importancia central, no solo para tratar de conseguir la conciliación del conflicto y cerrar el litigio, sino que además, en caso de que esto no sea posible, se precisan con claridad los hechos controvertidos y la prueba a producir. Entonces, es la oportunidad para despejar toda aquella prueba innecesaria, no solo, digamos, acordada, y que esto pueda ser acordado por las partes, ¿no? Entonces, enfocarse, bueno, aquí, ¿qué estamos discutiendo? ¿Estamos discutiendo si el progenitor tiene una obligación alimentaria? No.
estamos discutiendo el monto. Estamos discutiendo el monto con base en cuáles son los elementos, qué necesitamos, la prueba de cuánto gana el alimentante y los gastos de los hijos. Nos enfocamos en esto y dejamos de lado prueba que pueda ser innecesaria. Esto que yo les estoy contando no se da no se lleva adelante en los procesos abreviados y casualmente, por ejemplo, hay gran cantidad de procesos que son abreviados como todos los asociados al ejercicio de la responsabilidad parental, ¿no? Entonces, esto es una pena, les decía. Después se fija otro principio, que es el principio de inmediación. El juez presente en las audiencias, la cercanía del juez con las partes. Sin embargo, junto con la vigencia de la ley, se puso en marcha una modificación a la gestión de los tribunales, que se llama gestión asociada, donde al día de hoy yo no quiero anticipar una opinión, pero tengo dudas si la gestión asociada está siendo útil para responder a este principio de inmediación. Digo que no quiero anticipar opinión porque es muy poco el tiempo digamos, en el cual o la experiencia es todavía muy corta como para poder sacar una conclusión, para colmo en este contexto de pandemia. Sin embargo, a mí me genera muchas dudas. En tercer lugar, es importantísima la habilitación de las flexibilidades de las notificaciones por WhatsApp, por correo electrónico. Esto, el código ya lo habilitaba para algunos procesos en especial, pero todavía no se hacía, y el impulso realmente vino de la mano de la digitalización de los expedientes como consecuencia de la pandemia. Esperemos que esto haya llegado para quedarse. La fijación de reglas claras de competencia, fíjense que la ley tiene un artículo 16 larguísimo donde trata de contemplar todos los supuestos de competencia, y esto es sumamente valioso para evitar los tiempos perdidos por las declaraciones de incompetencia o todo este tipo de planteos que solo conducían a perder meses y meses, semanas y semanas de tiempo. Los plazos procesales son más breves, pero parece que no serían vinculantes o perentorios para los tribunales, con lo cual, en principio, estamos viendo que, aunque la ley tiene plazos, solo se aplican para los litigantes, no así para los tribunales. Veamos qué pasa cuando volvamos a la normalidad luego de la pandemia. También existen algunas herramientas sumamente interesantes, como por ejemplo, la posibilidad de que el abogado, cuando inicia el proceso, se acompaña ya directamente la prueba informativa y no se produce a lo largo del proceso. Se permite que el abogado acompañe, por ejemplo, informes a través de oficios que directamente se incorporan a la causa producidos con anterioridad. La otra cuestión que tiene manos de cal y manos de arena es la cuestión de la discusión sobre el impulso procesal, de oficio o compartido. El artículo 709 del Código Civil y Comercial, que fija pisos mínimos para todo el país y para todos los procesos, habla de impulso procesal de oficio. La justicia, digamos, la ley procesal y la justicia parecen no compartir este postulado y sostienen que el principio del impulso procesal debe ser compartido y no de oficio, la carga, ¿no es cierto? Y por último, otra cuestión que a mí me parece muy valiosa es la supresión de la caducidad de instancia. Ustedes me pueden pensar que la caducidad de instancia, al suprimirse, no sería un elemento positivo para garantizar el avance del proceso, pero en realidad, a mi modo de ver, sí, porque evita que el abogado demandado especule con los plazos o no impulse el proceso
justamente para hacerlo caducar, en estas situaciones, al no existir caducidad de instancia, la carga del impulso de algún modo viene siendo de los dos, y las consecuencias de las demoras van a recaer sobre las responsabilidades de ambas partes. A mí me parece que es una buena disposición. Bueno, quiero contarles para finalizar algunos procesos especiales y algunas reglas en los procesos especiales. La ley tiene un proceso de violencia regulado con claridad, no solo las medidas de protección, sino también un proceso donde se juzga la violencia y una instancia para negociar los efectos de la separación o las medidas de protección, no la violencia en sí, suma que me parece que optimizan los tiempos. Está bien definido el proceso de control de legalidad de las medidas excepcionales que adoptan los EPI, aunque existen algunos problemas de articulación entre este proceso y la ley del sistema de protección que ha sido sancionada poquitos días después de la ley del proceso de familia. Un proceso claro de capacidad, de determinación de capacidad. Pues hay algunos procesos interesantes, como por ejemplo la autorización supletoria para salir del país, no para radicarse afuera, pero sí para salir, autorizaciones para actos patrimoniales, por ejemplo, si el señor quiere vender la casa y la señora no presta el asentimiento, procesos de alimentos y procesos de ejecución de obligaciones de hacer y no hacer, como por ejemplo los regímenes de comunicación y de cuidado. Simplemente contarles que el proceso de alimentos tiene algunas normas sumamente interesantes, como por ejemplo la consagrada la facultad del juez de ordenar prueba de oficio, que rija el principio de cargas probatorias dinámicas, que las notificaciones se realizan con habilitación de días y horas hábiles, y también con otro tipo de flexibilidades. Esto, como les decía, en pandemia ha tenido un gran impacto y se han flexibilizado las formas de notificación. Una norma también sumamente interesante respecto de la falsedad de los datos que se aportan cuando se piden informes, hace solidariamente responsable al perito o al que está informando por los daños causados, y una disposición que a mi modo de ver es también sumamente interesante para evitar la necesidad de volver a plantear nuevas incidencias o modificaciones de cuota alimentaria, que dice que la sentencia que fije la cuota alimentaria debe contener mecanismos idóneos para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de la cuota. Con lo cual, señoras y señores, se terminó el problema en Mendoza a partir de esta norma. La actualización de la cuota debe estar contenida en la sentencia, el mecanismo de actualización. También existen medidas para garantizar la tutela judicial efectiva. Esto replica de algún modo las disposiciones del Código Civil y Comercial, por ejemplo, intereses altísimos para el impago de la cuota alimentaria, embargos por alimentos futuros, solidaridad del empleador si no aplica la retención directa de haberes, y otro tipo de medidas para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria que razonablemente puedan disponer los jueces. O sea, replica de algún modo las reglas del Código Civil y Comercial. En cuanto a la apelación, sabemos que la apelación en materia de cuota alimentaria siempre tiene efecto no suspensivo, esto lo dice claramente la Ley Procesal de Mendoza, por lo tanto, fijada la cuota debe comenzar a cumplir con independencia del trámite de apelación, y en cambio, cuando se reduce la cuota, la apelación, por supuesto, sí tiene efecto suspensivo. Y se fija un proceso de alimentos provisorios sumamente interesante, pero esto es lo que yo les decía, fíjense cómo es el recorrido. A la demanda, una vez que se introduce la demanda, dentro de los 2 días se debe citar a la parte contraria a una audiencia que debe llevarse adelante en el plazo de 3 días. Estos plazos se cumplieron los primeros 15 días de entrada en vigencia de la ley, y luego desaparecieron. Luego tiene lugar la audiencia,
no hay contestación de demanda, sino que directamente se llama a la audiencia, no hay traslado, no hay contestación, no hay excepciones, no hay alegato, y se dicta sentencia en la misma audiencia. Esta es una norma, a mi modo de ver, fabulosa, que agiliza mucho esta posibilidad de los alimentos provisorios. Bien, otro tipo de procesos, como las autorizaciones de salir del país, donde están legitimados para pedirlo el niño, sus representantes legales o personas que lo tienen bajo su cuidado. No queda muy en claro si se exige o no mediación previa, yo les puse ahí, pero es un trámite oral y actuado que no requiere patrocinio letrado. Hay algunos procesos en la ley mendocina que no requieren patrocinio letrado. Este es uno. También están los procesos de violencia, aunque solo en la primera etapa, cuando se solicita medida de protección, ya cuando se introduce en el proceso de violencia en sí, es necesario patrocinio, justamente para no dejar en una situación de desamparo a la persona que hace la denuncia de violencia, ¿no? Entonces se fija un trámite que, como les decía, es oral y actuado, donde también el recurso que pueda plantearse respecto de esta autorización tiene una enorme flexibilidad y se resuelve en una sola audiencia. Este es un paradigma de un proceso donde la oralidad está, digamos, muy manifiesta, aunque quedan fuera la radicación definitiva en otro país o el cambio de residencia del país. No comprende esto, sino simplemente una autorización para viajar, para salir del país, para viajar, una vacación, una estancia sumamente breve transitoria. Como les decía, el trámite, la petición se cita a una audiencia de conciliación en el plazo de 5 días, si no hay conciliación hay 5 días para la prueba, y en 5 días se dicta la sentencia, que debe establecer el tiempo de viaje y el lugar de destino. Y el recurso, como les decía, aquí la apelación, si tiene efecto suspensivo, no se puede ir, señor, hasta que la Cámara no revise, se fija una audiencia en 3 días y la sentencia se dicta en la audiencia. Si este proceso, digamos, si los plazos se respetaran, no se necesitaría más de un mes y medio entre el planteo y la sentencia de la Cámara. También, y por último, las obligaciones de hacer y no hacer. Este es un artículo, una previsión de un proceso, que es el artículo 170, que está orientado específicamente a los incumplimientos de los regímenes de cuidado de los hijos y los regímenes de comunicación. Frente a esto, cuando se verifica, en primer lugar, debe estar claro cuál es el régimen que se debía cumplir, ¿no es cierto? Estos convenios que dicen que la comunicación será libre conforme lo acuerden las partes y lo decidan teniendo en cuenta el mejor interés del niño, no se pueden ejecutar en este contexto. Debe decir qué dinámica o qué plan de parentalidad existía realmente y acreditar, por supuesto, el incumplimiento. Entonces, se escucha a los niños y digamos, se emplaza, una vez que se hace la denuncia, se presenta el planteo de ejecución, se emplaza a la parte contraria en un plazo razonable, generalmente son 3 días o 5 días, a que cumpla bajo apercibimiento de sanciones. La norma remite al Código Procesal Civil y Comercial, pero en concreto es una ejecución donde pueden escucharse a los niños, es muy importante, y pueden imponerse sanciones también. Pero bueno, de alguna manera es una herramienta que trata de modificar la enorme demora que existe en aquellos casos, o que existía en aquellos casos, en los cuales uno de los progenitores era un neto incumplidor de la obligación de garantizar el contacto con el otro progenitor. Bien. A partir de este, digamos, rápido recorrido que traté de hacer sobre los paradigmas para tener en cuenta de la Corte Interamericana sobre la oportunidad, ¿no?, los tiempos en el proceso. ¿Qué pasaba en Mendoza antes de la ley? ¿Qué modificaciones puede traer la ley?
creo que no puedo cerrar sin hacer una reflexión sobre los tiempos en los que vivimos, ¿no? Porque uno a veces, bueno, puede ser dura o exigir el cumplimiento de determinados parámetros, pero la verdad es que vivimos tiempos paradojales. Para conservar nuestra salud y la de otros nos encerramos, migramos del lugar de trabajo y nos refugiamos en el hogar. No sabemos aún si la pandemia cambiará para siempre nuestras vidas. Sí sabemos que nos ha proporcionado una enorme oportunidad para revisar nuestras prácticas procesales. Hoy nos damos cuenta qué importante hubiese sido transitar este tiempo de crisis sanitaria contando con un expediente digital. Pero sabemos que cuando comenzó esta situación a principios de este año, esto era realmente una utopía. No solo por las brechas digitales que atraviesan el país de lado a lado, sino también, y la provincia de lado a lado, sino también porque gestionar un expediente digital de ninguna manera supone ser lo mismo que antes con más tecnología. Lejos de despapelizar, supone redefinir estrategias de intervención con mentalidad digital. La semana pasada, en un expediente donde debían oficiarse a determinados organismos de otra provincia, en un juicio por alimentos, que en tiempos anteriores nos hubiese exigido un oficio que firme el tribunal, llevarlo a esa provincia, obtener, conseguir un abogado que lo tramite, allí obtener el informe, luego ingresarlo al expediente, el tribunal dijo, páseme el mail que le vamos a notificar este pedido de informe directamente por mail a la entidad que tenemos que oficiar. Esto no es simplemente despapelizar, esto es cambiar la cabeza, esto es cambiar la cabeza. Entonces creo que es una excelente oportunidad. Yo digo, servirán estas experiencias para confiar en nuestra capacidad digital y optimizar los recursos disponibles, siempre cortos, siempre escasos, porque ya sabemos que somos un país pobre. Probablemente ahora estemos mucho más cerca de la meta, pero claro, de nosotros depende aprovechar. Es decir, yo quiero cerrar esta intervención con algún mensaje positivo en medio de tanta tristeza y tanta tragedia. Creo que, aunque hoy las cosas no están funcionando de un modo muy lento y muy complejo, pero creo que de alguna manera vamos a poder, seguramente se obrará con la inteligencia suficiente y la buena fe suficiente como para poder optimizar los recursos que tenemos y ofrecer mejores soluciones, porque serían mejores soluciones en cuanto a la oportunidad para todas las demandas de nuestros niños, de nuestros adolescentes y adultos. Bueno, nada más y muchas gracias.